Bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Ya, mire, con mallete en mano, este malletito ha resuelto muchos casos aquí en el Tribunal Cristiano. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede seguir también en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Y también pues lo tenemos en diferentes otras plataformas de canales de televisión y los reels que se hacen en Instagram, en diferentes lugares. O sea que este programa no solamente informa, sino que educa y le va a dar a usted una perspectiva. Si quiere conocer de los tribunales, hoy sí tengo a un juez que tiene una preparación académica extraordinaria y que ha servido a nuestra judicatura y en otras áreas, ya retirado, pero con un conocimiento muy importante. Nada, vamos a recibir, hoy no voy a hacer juicio, hoy no nada, porque hoy estoy, el tribunal tiene un amigo curious, una persona que viene a instruir al Tribunal Cristiano. Juez Manuel Clavel, bendiciones. Muchas bendiciones, pastor. Es un privilegio y un honor estar aquí con usted, por lo que muy orgulloso de haber recibido su invitación. No, para nosotros, hoy el Tribunal Cristiano se viste de gala, como decimos por ahí, para tener una persona que nos le va a educar en ese sentido. Pero nada, comenzamos como usualmente este estilo podcast que hacemos, contamos historias y después siempre damos una aportación social en diferentes áreas de los invitados que tenemos. Pero si yo le preguntara, para efectos de ilustrar a nuestra audiencia, ¿quién es Manuel Clavel Spichet? Dígalo bien, como Manuel Clavel Spichet. Spichet. ¿De dónde es ese? Bueno, vamos a lo mejor en la historia nos va a decir de dónde salieron los apellidos, pero ¿quién es Manuel Clavel? Bueno, primero que nada, pastor, tengo que hacer el disclaimer. Nos enseñaron desde temprano que con mucha humildad no íbamos a hablar nunca de nosotros. Oh, okay. Pero haciendo esa excepción, pues tengo que comenzar diciéndole que Manuel Clavel Spich es hijo de Manuel Clavel Heitman, abogado de San Juan, bueno, primero de Ponce y después de San Juan, y Josefina Spich Granados, maestra del viejo San Juan. Oh, okay. Se unen y entonces pues tuvimos la oportunidad de crecer en el área de Atorrey, la urbanización El Vedado, siendo una infancia muy feliz. Básicamente ahí comienzan las bendiciones que el Señor nos ha dado durante toda la vida, por lo que estoy eternamente agradecido, que nunca habrá manera de dar gracias al Señor por nuestras experiencias. Estudié en la Academia Santa Teresita, allá en Santurce, entre la Loíza y la McCleary. Allí hice mi escuela, incluyendo la escuela superior. De ahí pasamos a la Universidad de Puerto Rico, donde tuvimos la oportunidad de terminar el bachillerato en Humanidades, concentración en Historia y Filosofía. Reconociendo y aceptando el modelaje de mis padres, pues me di cuenta de que combinar ambas profesiones era lo máximo, aparte del compromiso que me enseñaron en ambas fases, la de la administración de la justicia y la de enseñar la educación. Pues ahí decido hacer la maestría en educación, en la enseñanza de los estudios sociales o la enseñanza de la historia. O sea que hizo bachillerato y maestría en la UPR. Bachillerato y maestría en la UPR. Bendiciones del Señor, conforme se desarrolla la economía de los Estados Unidos y Puerto Rico. En aquel entonces no se acostumbraba a hacer maestrías. No, era... Que la gente terminó bachillerato y se exacto, iban a la vida pública. Porque existía, sobre todo en el campo de la educación, existía el programa normal, que era 2 años, lo que constituiría hoy un grado asociado. Ok.
un grado asociado en educación, eso cualificaba a la persona para enseñar en nuestras aulas. Así que pues muchas maestras o maestros alcanzaban el grado asociado y después poco a poco. Dicho sea de paso, mi mamá fue una de esas maestras que comenzaron en su adolescencia, ¿verdad? Al graduarse de escuela superior, hizo su grado normal y años después completó el bachillerato, ambas en la Universidad de Puerto Rico. Pero el modelaje que me dieron mis padres me enseñaron a tratar de combinar ambas profesiones y eso es lo que me motiva a hacer la maestría en educación en la enseñanza de los estudios sociales o la historia, ¿no? Esto nos preparó para enseñar en la escuela superior, donde tuve la experiencia de enseñar. O sea que fue maestro. Fui maestro. Mi primera experiencia fue en el Instituto Comercial de Puerto Rico, en Río Piedras, o en Atorrey. Y luego en la Academia Santa Teresita enseñé historia de Universal, historia de Estados Unidos e historia de Puerto Rico. Al 9º grado, 3er año y 4º año. Todos los grupos. De ahí tuve entonces, nace el programa de becas que se llamó Basic Educational Opportunity Grant, mejor coloquialmente llamado el famoso BOG. Ah, ok. El famoso BOG, donde los estudiantes, las primeras generaciones universitarias en Puerto Rico, llegan a las universidades públicas y a las universidades privadas. Esto constituyó un aumento significativo en la matrícula de todas estas instituciones, lo que hizo que en la Universidad Interamericana, pues fue mi experiencia, los grupos se convirtieran en grupos, en las clases de historia, de 60 estudiantes. ¡Wow! Y eso pues obligó a dividir las secciones de cada curso, ¿no? Así tuvimos la oportunidad de llegar entonces y ser seleccionado a mis 21 años, 22 años, como profesor a tiempo completo de los cursos de Historia y Humanidades en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ah, empezó a dar clases en la universidad. Empecé a dar clases en la universidad cuando era tan jovencito como mis propios estudiantes. Una bendición, como sigo reiterando, que Dios me otorga a mis primeros años, ¿no? Sí. Eso pues me motiva a seguir estudiando y gracias a un beneficio, otra de las muchas bendiciones, uno de los beneficios de la facultad de la Universidad Interamericana es que podíamos estudiar en cualquiera de las escuelas graduadas de la Inter en aquel momento fuera de todo costo. Wow. Ahí tuve la oportunidad de finalmente decidirme, porque aunque les dije que el modelaje era de mi papá abogado y mi mamá maestra, cuando hice mi maestría y tener la oportunidad de enseñar a nivel universitario, pues conquistó mi ser y como que de momento olvidé la cuestión del estudio del derecho. No es hasta que me doy cuenta que Dios pone esa oportunidad en mis manos de poder hacer la carrera del derecho pagando solamente $60, que fue el costo de ¿Qué diferencia? De mis estudios. $10 de cuota de biblioteca, que no sé por qué no las cobraban, pero pues no era un costo enorme. Así que esa bendición de poder estudiar en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana mientras enseñaba a su vez. O sea, vivía en la universidad.
Prácticamente. Viví en la universidad porque tenía que hacer mi programa de estudios personales conforme al programa de estudios laboral, y donde hubiera un huequito, correr desde el recinto de la Interamericana de Atorrey a la Escuela de Derecho, que en aquel entonces estaba en la parada 23 en Santurce. Ok. Se sube y baja. Bueno, pero se hizo sábado y domingo pues a la biblioteca, y eso pues nos reiteró el compromiso de no solamente de cumplir con la norma y la obligación de los estudios, sino tratar de alcanzar, ¿verdad?, el mejor promedio. Luego de la graduación de la Escuela de Derecho, pues viene otra de las máximas pruebas, que es la reválida. La reválida, que eso tiene sus historias. Así que luego de graduarme en diciembre del 79, en marzo del 1980, pues tuve la oportunidad de participar en la reválida para la práctica del derecho. Gracias a Dios, en mayo llegamos al Muro de los Lamentos. Antes sabíamos los resultados de la reválida, que se posteaban en una de las paredes del Tribunal Supremo. Oh, sí, había que ir al Tribunal Supremo. Había que ir al Tribunal Supremo y buscarte en la lista. Y ahí pues las lágrimas, las alegrías y los abrazos se aparecían en la lista, ¿no? Gracias a Dios tuve la grata experiencia de aparecer. ¿De primera vez? De la primera. Wow. De la primera vez. Y pues naturalmente ahí pues hago mis pininos en estableciendo una sociedad con el licenciado Ramón Luis Aponte Sierra, compañero abogado de Bayamón, que tenía sus oficinas en la marginal de Forest Hill, casi justo al frente del Caribbean University. Oh, mira. En Bayamón. Así que pues ahí comienzo mis años, pero siguen las bendiciones lloviendo. Por eso, pastor, no hay palabra para poder expresar ese inmenso amor por nuestro Señor. Ahí la Fundación Educativa Ana G. Méndez me ofrece dirigir los programas federales de los colegios del Puerto Rico Junior College, que ahí en Río Piedra. Antes era el Puerto Rico Junior College. Ajá. Allí en Río Piedra, cuando uno subía la avenida Universidad, allí en la esquina. De hecho, Grace, mi esposa, la pastora, estudió ahí, en ese edificio, cuando era Puerto Rico Junior College. Pues allí yo dirigí programas federales. De hecho, Ana Jiménez fue una de las universidades de avanzada en programas federales. Definitivamente. De hecho, hasta un canal de televisión sí. fue producto de eso. Doy fe de ello. De hecho, doña Grace compartió esos mismos salones que compartió mi hermana Ada Clavel. Ok. Que tiene 99 años. Usted tuvo la oportunidad de conocerla. Muy clara, muy bien. Donde al graduarse en el 1944 de la Central High. Que yo estudié en la Central High. Pues fueron... En Santurce, allí, una grata experiencia. Pues mis hermanas, que claro, nacieron y se desarrollaron en Ponce, estudiaron en la Ponce High, pero cuando mi padre viene a San Juan, en la práctica de la abogacía y demás, pues ellas terminaron su escuela superior en la Central. Mira qué bien. Pero entonces de ahí pasa al Puerto Rico High School of Commerce. Puerto Rico School of Commerce,
de doña Ana G. Méndez, que eran el edificio de allí, la avenida Y Universidad. ahora hay un Walgreens allí, si no me equivoco. Un Walgreens que cerró también. Ah, también. Okay. Así que pues, pero bueno, esas gratas experiencias educativas las pudimos aprovechar mi hermana, su esposa, y Qué bien. la pastora. Así que pues, estando en esa gestión de administrar los programas Piensa, Upward Bound y Special Services, eran programas dirigidos, Upward Bound dirigidos a los estudiantes de escuela superior, segundo, tercer y cuarto año, que los traíamos a la universidad los sábados para darle clases tutoriales en español, inglés, matemáticas, computadoras, pues ya se inicia el enfoque. Aquellas computadoras grandes. Sí, administrativamente las inmensas, grandes. Ya a esa época teníamos la Apple Macintosh. Ah, ok. Y pues ahí surge la oportunidad al señor presidente de la fundación, el señor José F. Méndez, de crear un grupo para enviarnos a hacer nuestro doctorado a la Universidad de Fordham en Nueva York. Ah, qué bien. Otras de las bendiciones. Cayó también en esa redada de bendición. Caí en esa redada de bendición donde Fundación Educativa Ana G. Méndez costeó todos los gastos de los estudios doctorales en Fordham University en Nueva York, donde en el 1989 ya culminamos los estudios doctorales en educación legal y estudios del derecho, en este caso derecho civil puertorriqueño. Ok. Así las cosas, y con mucha humildad, pues cuando ya estamos trabajando en la universidad, tanto administrando programas federales como dando clases en la sesión nocturna, pues recibimos la invitación de participar de lo que se llamó la Junta Rectora de Educación y Empleo. Esta era una oficina adscrita a la Fortaleza que bregaba con los aspectos del financiamiento o los fondos para educación. Okay. Y ahí pues tuvimos la oportunidad de convertirnos en asesores legales de la Junta Rectora de Educación y Empleo. Llega sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, llega el huracán Hugo. Hugo. En 1989. Que se entró por la parte de Fajardo, Luquillo, por el este de Puerto Rico. Ahí pues por primera vez cogí mi trillita en un helicóptero donde tuvimos que, junto con un equipo, ¿no? Un grupo, ver y hacer los daños que hizo el huracán Hugo, Vieques, Culebra y toda la costa este. Y ahí pues entonces me encomendaron la tarea de la redacción del informe. Wow. Para los daños. Los daños y para hacer la solicitud de emergencia. Sí, para FEMA. Bueno, no sé si era FEMA. No era FEMA, pero era el gobierno federal. Así es. Teniendo esa experiencia, porque había tenido la experiencia de redacción de propuestas federales y demás, pues ahí recibo con beneplácito el honor de el nombramiento judicial. Culminando así aquella vieja... Ahí pasa de la empresa privada entonces al gobierno de Puerto Rico. Bueno, había pasado al gobierno en la oficina de la Junta Rectora de Educación y Empleo, pero que no duró ni un año, porque viene Hugo, y de ahí pues recibo el nombramiento judicial que pues juramento allá para el 1990.
O sea que vino a ser juez de distrito No, juez superior superior. en el 90, hasta el 2001. Ahí tengo pues la gratísima experiencia de aquel sueño de la infancia cuando mi padre me llevaba al Tribunal de San Juan, que era la esquina, el edificio de la esquina al lado del Departamento de Estado, que hoy es el Hotel Provenzal. De aquel sueño o aquella impresión que me dio la figura del juez allá en el estrado y la rectitud y el ambiente de sala, yo que pues pude entonces ejercer. ¿Y fue siendo juez que tiene una experiencia personal con el señor? Ya había terminado el nombramiento judicial. Ok. Ya ahí pues regresé a enseñar a la universidad y establecí mi oficina privada. Con mis últimos 2 años fueron en Carolina, pues establecí oficinas en la Roberto Clemente, en Carolina. Pero ahí no terminaron las bendiciones, pastor. Ahí la gobernadora, la primera mujer gobernadora, me llama. Doña Sila María Calderón. Doña Sila María Calderón me llama porque yo había radicado nuevamente la solicitud de juez. Okay. Y ella pues atiende la misma, pero me pide que atienda y ponga en orden, con palabras textuales de ella, la administración de instituciones juveniles. Ok. ¿Qué es lo que nosotros llamamos el Tribunal de Menores? No. No. La cárcel de menores, vamos a decir. Y el área de corrección. El área de corrección. En aquel entonces era una institución, una agencia aparte, pero... ¿Estaba en la Roosevelt? Estaba en la calle... Yo la que recuerdo, una que había en la Roosevelt. En la Roosevelt. Y que la movieron de allí porque era calle Chile, complicado. exacto. Sí, ahora está en lo que fue el Departamento de Educación, la esquina. Okay. Allá en La Chardón. Oh, no sabía que estaba ahí. Allí. Y corrección, que también está ahí. Sí, sé que el edificio, pero no sabía que estaba. Exacto. O sea, ahí hay presos. Yo no lo llaman presos. No, son las oficinas administrativas. Ok. Exacto. Es la calle Chile. ¿Y dónde estaba la instituciones juveniles? Estaba en la calle Chile y bueno. Pero en la Roosevelt, que era la que usualmente había por la televisión. Exacto. Pero de allí la movieron. De allí movieron las oficinas administrativas. ¿Pero sigue la institución allí? No, las instituciones están regadas por toda la isla. Las instituciones juveniles. Para mi época eran 18 instituciones juveniles. O sea que en Bayamón hay un área por decir la de Bayamón, hay un área de... Ahora se concentra Bayamón y Ponce, las instituciones juveniles. En Ponce hay de varones y niñas y en Bayamón de varones. También hay una allá arriba en la montaña. Pero para mi época me tocó lidiar con 18 instituciones juveniles, cerca de 1.900 y pico de muchachos institucionalizados. 1.900, son bastantes. Niños desde 6, 7 años hasta pues los 17 años. Ya los 18 son mayores. Cuando decimos de 6 a 7 años... Pero ahora actualmente también pasa eso, niños de esa edad. Yo no sé, claro. No tengo el dato, sí, pero se le llamaba la escuela Guaylí. Y era en Guaynabo. Era una escuela, un cuido, ¿no? Más o menos, un cuido de niños. Así que no sintieran que estaban en una prisión. Que no sintieran, claro. Y pues tenía su componente académico y su componente de entretenimiento y demás. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Vamos a hablar de esa bendición que nos va a hablar y vamos a hablar
de cómo es, cómo se comporta un tribunal. Porque a veces nuestra gente le tienen terror a los tribunales o no saben todos los servicios o las cosas que usted puede lograr en un tribunal, cómo funciona la sala. Vamos a hablar un poquito de eso también. Estamos en breve aquí en el Tribunal Cristiano. Bueno, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por seguirnos. Estoy en una entrevista estilo podcast aquí en el canal con el juez, porque ya no está ejerciendo, ¿verdad? Manuel Clavel. Y estamos hablando de su experiencia de vida. Ahora vamos a entrar un poquito más cómo funciona la sala de un tribunal, porque mucha gente tiene un desconocimiento y no entiende, ¿verdad?, todas las cosas que pudieran lograrse a través de la judicatura. Y queremos hablar un poquito sobre eso, sin cortarle la línea de pensamiento, pero nos gustaría hablar un poquito también de cómo la experiencia usted estuvo 12 años allí, más todos los estudios legales que tiene, que se resume, tiene como hay que encuadernarlo. Honor que me hace, pastor. Pero nada, seguimos adelante. Como les dije, después de terminar esa experiencia administrando más o menos cerca de un año la administración de instituciones juveniles, pues entonces pasé a dirigir la oficina de contratos con un equipo fabuloso de compañeros encargados de la redacción de los contratos de la ASEM, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. Que eso es lo que administra el Centro Médico también. Centro Médico. Y ahí, pues, entonces llegó el tiempo de la jubilación. O sea, ahí terminó ¿cuántos años le dedicó al servicio público? Digo, servicio público y privado. Y privado. 33 años de servicio público. Y, pues, aquellos años de la Universidad Interamericana. Wow. La experiencia en la judicatura es una experiencia que, en el caso suyo, usted tuvo varios tribunales. O sea, correcto. Que siendo oriundo de San Juan, de Atorrey, estuvo viajando por diferentes lugares. Me dijo que estuvo en Manatí, ¿verdad? Comencé mi carrera judicial en San Juan. De ahí pasé a los 6 meses. Wow. Pasé al Tribunal de Arecibo. Al año y medio pasé al Tribunal de Manatí, que fue una experiencia muy bonita porque Manatí es una ciudad inmensa. En aquel entonces teníamos tanto la función criminal de la sala criminal como la función de la sala civil. ¿Hay cuántos jueces en un lugar como...? Ahí, en aquel entonces, era el juez superior y un juez municipal en la sala de investigaciones. O sea que se trabaja por cantidad. Porque por eso decía ¿Manatí nada más es el municipio o es una región? Pertenece a la región de Arecibo. Es el municipio. Pero lo que tienen son los casos de Manatí, Barceloneta y Florida. Había trabajo. Había trabajo. Porque Manatí nada más es grande. Es correcto. Y en aquel entonces, pues teníamos del ámbito civil, sobre todo los cobros de dinero. Para aquel entonces había las financieras comerciales. ¿Se acuerdan? Island Finance, Como Loco. Y todas aquellas financieras que pues generaban una labor, todos los bancos, ¿no? Banco Popular, Santander y demás. Así que pues, era una actividad muy variada y a su vez de mucha labor, mucho esfuerzo. Tan así que hasta que lo prohibieron, teníamos que cargar con el trabajo judicial para nuestros hogares después de las 5 o 6 de la tarde. Lo que llamamos el despacho. Ok. Donde uno, pues, como buen maestro de escuela haciendo planes, pero entonces los jueces era haciendo el despacho. Y es bueno explicar, no sé si todavía es así o en ese entonces, pero ustedes los jueces, ¿qué personal contaban? Bueno,
Si imaginamos la sala del tribunal, allí tenemos un alguacil, uno o dos, dependiendo de él. Si estamos en el centro judicial, pues hay toda una oficina de alguaciles. Si estamos en los tribunales regionales o distritales, pues 3, 4 alguaciles que se encargan de los vehículos del tribunal. Recuerden que los alguaciles, aparte de estar en sala, ayudando en todo el proceso de sala, pues tienen la gestión de citación, arrestos en el distrito, ¿no? Así que pues, aparte de tener el alguacil, tenemos una secretaria de sala y una taquígrafo para aquel entonces, que fue lo que fue mi padre en Ponce, como se inició luego de graduarse de 4º año y estudiar el curso comercial, pasó a ser alguaciles en los taquígrafo en los tribunales de Ponce. Pues esa secretaria de sala y la ahora pues es la que trabaja con la grabación de lo que se... De récord de sala. Ese es el personal. Y en la oficina del juez tenemos lo que se llama la secretaria del despacho, que es la que se encarga pues del teléfono, de transcribir las resoluciones y todos aquellos documentos que produce el juez. Por lo general abajo pues tenemos la secretaría del tribunal, donde nos suben, yo le llamaba el carrito piragua, nos suben el famoso carrito de metal que contiene todos los expedientes del calendario del día, más pero los expedientes jurídico a ese nivel no... A ese nivel no teníamos la oportunidad del oficial jurídico. Había que escribir. Claro. En aquel entonces todavía la tecnología no incluía la laptop y demás. Y sobre todo los casos, la colección de decisiones de Puerto Rico, los famosos DPR, que estaban los libros en nuestra oficina para poder generar los estudios requeridos. Wow. Y la colección que le llamamos LEPRA, que es Leyes de Puerto Rico Anotadas, donde están todas las leyes de... y ahora, pues... Usted se asocia con estos, por decir microjuris o algo parecido, y con una sola tecla le puede dar... Ahí tiene la jurisprudencia, todos los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y todas las leyes que han sido enactadas en Puerto Rico, con una sola tecla. Lamentablemente tengo que señalar el hecho de que quiero comprometerme o seguir comprometido con la juventud de Puerto Rico en el ánimo de sus estudios, porque aún teniendo esa herramienta para poder generar sus conocimientos, lamentablemente notamos que no se compromete a la lectura y al estudio, no solamente del derecho, sino en todas las áreas y todos los niveles de la educación. Sí, porque al venir a facilitarnos en alguna manera las gestiones, pues la gente no practica el hábito de esforzarse en el estudio o investigación, porque dice, eso yo lo dejo para después. Eso está ahí. Sí. Eso está ahí, por lo ende, lo leo después. Y el leo después que no leerá y llega allí... Y ya ha habido 2 o 3 situaciones con eso del ChatGPT, que a nivel de Estados Unidos. De Estados Unidos y de Puerto Rico. De Puerto Rico. Hemos tenido esa lamentable situación donde en ánimo de avanzar, quiero pensarlo así, compañeros abogados han dependido de los casos citados por el que famoso... muchas veces están mal citados o no existen. Oiga, no existen. Eso... Y eso deja mucho que decir de aquel profesional
que simplemente copia, porque pues es un plagio, constituye ser el plagio y aquellos pecados de la educación del pasado. Pero volviendo a la sala del tribunal, pues con ese equipo y ese calendario diario se comienzan los trabajos a las 9 de la mañana para efecto del público. Sí. Pero para efecto de los jueces y todos los empleados ya a las 8 se inician las labores. El alguacil llama a la sala, cuyo texto o expresión es, comienza el Tribunal de Justicia de Puerto Rico, Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, para hoy señalada fecha, preside la sala en nombre del juez y entonces expresa los buenos días, da las instrucciones al público en torno de no leer periódico, apagar los celulares, en fin, la menor distracción posible. Y entonces la secretaria de sala es que llama el primer caso. Esos casos están identificados por un número de casos. Que ¿Se mantiene todavía ese protocolo de etiqueta de moderación y seriedad en el tribunal, la forma que se viste, la forma... ¿Los jueces controlan eso todavía? Sí, definitivamente, gracias a Dios, todavía se mantiene. Porque de un tiempo acá ha sido un poco laxo. Si el juez no tiene algún control de sala, pues a veces el público hablando sí. Y demás. Yo siempre utilicé, quizás por la experiencia como maestro, desde el inicio del procedimiento, ir explicando los procedimientos de la corte. Sí, porque la gente está allí perdido. Así, el público presente podía saber en qué etapa de los procedimientos estábamos. Y creo que es la mejor forma de poder llevar el mensaje al público. Y ahí, pues, aquel calendario de 36, wow, 34 vistas, pues ya a las 5 de la tarde se podía, se concluía. ¿Qué cosas se pueden ver en un tribunal? Okay. Si vamos a dividir el derecho en dos grandes áreas, está el área criminal, el aspecto penal, y el área civil. Una regula a través de la ley lo que el legislador estableció como el límite o la conducta que debe tener todo ciudadano. Aquella conducta que no es aceptada se le llama delito y está compendiada en lo que se llama el Código Penal para Puerto Rico. Estos delitos pues establecen cuáles son, como dije, los límites de conducta del ser humano. Desde el punto de vista civil, la segunda gran área del derecho limita y establece la conducta del ser humano desde el momento en que nace, o quizás desde antes, porque es persona todo aquel que vive desprendido del seno materno. Muy bien. Pero adquiere derechos el embrión que está dentro de ese seno materno. Así que esa conducta también está protegida. Hasta y cubriendo todas las actividades del ser humano hasta la muerte y aún después de la muerte. Hay en el aspecto y en el área civil va la parte testamentaria y de herencia y todo. Testamentaria y herencia, lo que ocurre después los de la casamientos muerte. Y divorcio, todo está en civil. Por eso dije, desde el momento del nacimiento, el niño, pues, no tiene
tiene el derecho, pero lo ejercen sus padres. Hasta los 21 años. De los 21 años se convierte en una persona natural. En lo civil, en la sentencia, usualmente no hay cárcel. En lo civil no hay cárcel. Okay. En lo civil es... ¿Y multa? Tampoco. Okay. Lo que tenemos es la compensación, si es, ¿verdad? Dependiendo del reclamo, o la conducta que se ejerza, la conducta que se exige de ese ciudadano. Cuando digo compensación, en una demanda por un acto negligente o culposo, pues el tribunal le impone, qué sé yo, pague $3,000 al demandado. Okay. En el caso penal es donde se impone la pena de multa, la pena de cárcel, que tiene sus variantes, la restricción domiciliaria o las distintas formas de la pena. Y ahí, pues, todos los tribunales, ¿verdad? En Puerto Rico, que está dividido en 13 regiones judiciales, a diario, pues, se trata y se cumple con la obligación de hacer justicia. Usualmente un ciudadano tendría, por decir algo, ¿verdad? 3 turnos al bate en cuanto a su caso. Bueno, si hablamos del caso penal, sí. Cuando hablamos del caso penal, el procedimiento criminal, las reglas de procedimiento criminal establece cuál es el procedimiento para todos los casos. Okay. Es para todo el mundo igual. Igual. Nace con la alegada comisión de un delito. De lo que hablé cuando no se cumple aquella conducta que el legislador estableció como no deseable. Eso es el delito. Es denunciado a la policía, o la policía, si el delito se cometió en su presencia, lo lleva ante un magistrado. Esa primera oportunidad se llama la regla 6. Okay. Recuerda que nacen de las reglas de procedimiento criminal. Esa regla 6, si se determina causa probable, ahí viene obligado el juez, porque es un derecho constitucional, a establecer fianza. Cuando son delitos graves. Cuando el juez determina que hay causa probable, es causa probable para juicio. Causa probable de que se ha cometido un delito. Sí. Y ahí, cuando eso pasa, es que uno es acusado realmente. No, la acusación ocurre después de la vista preliminar, que es la segunda oportunidad. Okay. Mientras tanto, ¿cuál es el estatus? ¿Qué es uno? ¿Una alegada? ¿Una alegación? Un imputado de delito. Imputado, esa es la palabra. Es imputado de delito que puede estar bajo fianza o puede estar encarcelado. Sí, porque es que a veces por ahí se confunde. Mira que lo acusaron. No, usted está... Hay una alegación y porque esa alegación usted está imputado. Exacto. Y es imputado de delito hasta que culmine la vista preliminar o que la renuncie. Ya al terminar la vista preliminar se señala una fecha para la lectura de la acusación. La lectura de la acusación es un acto sencillo, no dura más de 5 minutos. Okay. Donde se presenta al imputado. Si está confinado, lo traen de la cárcel. Si está bajo fianza, tiene que comparecer acompañado de su abogado, y el juez simplemente lee la acusación y se le da copia al abogado de defensa. Por lo general, el abogado de defensa renuncia a la lectura, que se dé por leída al juez, y entonces se le entrega... y se pauta la fecha para el juicio. Ya ¿Qué le llaman el juicio en su fondo? El juicio en su fondo. Tiene el imputado de delito, ahora sí acusado, porque ya se hizo el acto de lectura de la acusación. Ahí entonces tiene el derecho de seleccionar si el juicio va a ser por tribunal de derecho, solamente ante el juez,
o por jurado. Ese es el tracto del juicio penal. En el penal, porque ahora creo que hay una posible legislación para ver si también se puede hacer en el caso civil que sea por jurado, pero eso es algo que se está discutiendo. Eso se está discutiendo, no se ha legislado en ese sentido. En Estados Unidos sí. En hay Estados lugares Unidos, hay estados que el civil también es por perfecto. Las reclamaciones civiles que se inician con una demanda, viene obligado la persona o la corporación, ¿verdad? La persona jurídica al cual se demanda, a dentro de los 20 días contestar esa demanda y establecer sus alegaciones. De ahí se abre un proceso que se llama de descubrimiento de prueba. En ese proceso de descubrimiento de prueba se intercambian interrogatorios, se toman deposiciones, se hacen todas aquellas actividades para allegar, ¿verdad?, la prueba, documenta. Esa prueba puede ser documental, testifical, de distintas formas, y se pauta entonces lo que se llama la conferencia con antelación a juicio. Esa conferencia con antelación a juicio se reúnen los abogados ante el juez y se informa cuál va a ser la prueba, la documental, la testifical, si hay prueba técnica y demás. Se le da orden y se señala entonces la fecha del juicio. Esos juicios son por Tribunal de Derecho hasta que se legisle de que se una o se amplíe la creación de un jurado para los juicios civiles. Esto tiene que ser mediante enmienda, obviamente a la ley, al Código Civil de Puerto Rico y a las reglas de procedimiento civil. Y un juicio en su fondo debe durar más o menos... Es bien... hace muchas cosas que puedan pedir. Sí, hay juicios que en cuestión de horas se pueden resolver. En lo criminal hay más oportunidad porque en cualquier momento la persona acusada del delito puede cambiar su alegación. ¿Culpable o no culpable? Por lo general, cuando llegamos a juicio es porque el acusado ha hecho la alegación de no culpable. Y por eso, pues... Bueno, ya el tiempo nos va avanzando. Una vez termine ese juicio, si la persona no quedó conforme, puede ir a una apelación. Es correcto. Tanto en el aspecto civil como en el aspecto penal, aquella parte no favorecida puede, y dentro de las reglas de procedimiento, establecer los términos para apelar mediante se apela el Tribunal Intermedio de Apelativo. El apelativo. Que son unos bloques de 3 jueces, ¿verdad? Exacto. Es un tribunal colegiado, le llamamos tribunal colegiado porque se compone de 3 jueces, pero no celebra vistas. Ese tribunal apelativo adjudica y estudia las controversias conforme el récord, conforme el expediente. Ninguna de las partes puede añadir alegaciones que no fueron parte si no del está juicio. Conforme, cualquiera de las partes pudiera ir al Supremo. Al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Que ahí ahora somos 9 jueces. 9 jueces. Tanto cubierto todo, ¿verdad? No, yo creo que faltaba uno. Una todavía. La sustitución de la juez... Charneco, Sí, y... Ay, Anabel. Anabel todavía. Wow. Pues ha sido una escuelita. Le agradezco. Sé que el tema a veces es mucho más amplio, pero quería tomar este tiempo para hablarle a la gente porque yo sé que hay personas que no entienden. Yo, por ejemplo, yo tenía esa duda siempre del acusado versus el imputado. Y se presume que todo el mundo es inocente hasta que se le apruebe. Correcto. Según nuestra Constitución. Esa es nuestra máxima constitucional. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Mire, gracias. Y cierra hoy el Tribunal Cristiano.
Amén.